Vamos a intentar entender cómo funciona el aparato psíquico o la descripción del aparato psíquico que plantea Freud. Él elabora una primera teoría, utópica también se llama, desde sus comienzos, termina de formularla entre 1913 y 1915 y plantea que nuestro aparato psíquico está compuesto por 3 sistemas: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Sin embargo, también se maneja con algunos conceptos que luego organiza de tal forma que le sirven para completar o complementar aquella primera tópica en una segunda. Con lo cual, entre 1920 y 1923, cuando escribe un texto llamado Más allá del principio del placer, formula la segunda tópica, que sostiene que nuestro aparato psíquico, además de aquellos 3 sistemas, se compone por 3 instancias: el yo, el ello y el superyo. Es importante saber que esta segunda tópica no reemplaza la primera, sino que la complementa. Se puede ver hacia la derecha de la imagen, en el dibujo en blanco. Ese es un dibujo que Freud mismo desarrolló como para explicar o dar cuenta de esta interacción entre sistemas e instancias, y tal vez queda un poco más claro con este dibujo un poco más moderno, que no fue de Freud, pero que describe bastante claramente, como si fuera una especie de iceberg, nuestro aparato psíquico, donde aquello que queda por fuera del agua sería lo consciente, que está compuesto por una parte de superyo y una parte de yo. Luego tenemos el preconsciente, que también está compuesto por una parte de yo y una parte de superyo. Y esa línea blanca que separa esa primera parte preconsciente de lo realmente inconsciente sería la barrera de la represión. Dentro de lo reprimido, dentro del inconsciente, dentro del inconsciente podemos encontrar tanto ello, yo, como superyo. Hay una parte del yo, si ustedes pueden observar, que es tanto consciente como preconsciente e inconsciente, y hay una parte del superyo que, al igual que el yo, es consciente, inconsciente y preconsciente. Sin embargo, el ello es solamente inconsciente. Esto lo vamos a ver más ampliado en las próximas imágenes. Comenzaremos explicando cada uno de los sistemas. Saben que el inconsciente es el objeto de estudio del psicoanálisis y, por lo tanto, Freud, si bien este no es un concepto freudiano, Freud le da una entidad particular y más importante. Recuerden que en la época el objeto de estudio de la psicología era la conciencia. Freud da una vuelta a esto y plantea que hay una parte de nuestro psiquismo que no conocemos, pero que sin embargo tiene una incidencia fundamental sobre nuestro comportamiento. Y a eso le llama el inconsciente. El inconsciente es la sede de los conflictos reprimidos que no tienen lugar en la conciencia por la represión, producto de la represión. Está formado por aquello que aparentemente está olvidado, pero en realidad no está olvidado. Podríamos decir que está reprimido. Después veremos a qué llamamos represión y por qué se reprime. No hay una ubicación anatómica ni del inconsciente ni del resto de los sistemas. Son formaciones teóricas que se construyen a partir del relato del paciente. Recuerden que Freud se dedicaba a curar a través de la palabra. Pero a pesar de no tener una ubicación anatómica, genera efectos en el comportamiento de la persona que muchas veces esa persona desconoce. Es aquello que decíamos en la clase de aquellas veces que tenemos conductas que no sabemos de dónde vienen, por qué las hacemos, pero las hacemos y no podemos evitarlas.
El preconsciente está formado por las representaciones, pensamientos, ideas o sentimientos que se encuentran fuera de la conciencia en este momento, pero que podrían llegar a acceder a ellas con un pequeño esfuerzo, sin vencer una gran resistencia. Y una característica fundamental que no tienen que olvidar con respecto a aquello que está en el preconsciente es que en el momento en que accede a la conciencia, accede tal cual estaba originalmente. Ejemplos de esto. Si yo les nombro un hecho, tal vez sea más o menos reciente que ustedes puedan evocar, aquel hecho estaría en el preconsciente porque no estaban pensando en este momento. Por ejemplo, ¿qué estaban haciendo? ¿Cómo los sorprendió el día del anuncio de la cuarentena? O ¿qué fue lo que recuerdan haber hecho en las últimas vacaciones? Entonces, cuando yo les dije que ustedes piensen en esto, no estaban pensando seguramente. Quiere decir que aquello no estaba en la conciencia. Sin embargo, con un pequeño esfuerzo eso puede acceder a la conciencia. Quiere decir que estaba en el preconsciente. Otra forma de entender o de reconocer aquello que está en el preconsciente es cuando no podemos recordar, por ejemplo, el nombre de una persona, vemos una persona que nos resulta conocida y decimos de dónde la conozco, o tengo en la punta de la lengua alguna palabra o alguna definición y hago un pequeño esfuerzo y tal vez una forma de reconocer que aquello estaba de manera igual a la forma original en que había sido archivado en nuestra memoria es, supongamos que olvidamos el nombre de alguien y nos dicen, ¿se llamaba tal? No, se llamaba tal, no. En el momento en que escuchamos el nombre que sabemos que tenía esa persona, nos damos cuenta que era así. Esta es una forma de identificar al preconsciente y de diferenciarlo del inconsciente, porque lo que retorna del inconsciente va a aparecer de manera disfrazada. En cambio, lo que retorna del preconsciente aparece tal cual estaba en su formación original. Esta es una diferencia, después lo vamos a retomar. El último de los sistemas que plantea para esta primera tópica es el consciente, que desde el punto de vista psicoanalítico es el menos importante, menos relevante, y nos damos cuenta del consciente, porque es aquel que nos conecta de manera directa con la realidad, a través de lo que percibimos, ¿sí? De lo que percibimos externamente, es decir, lo que vemos, escuchamos, olemos, sentimos, ¿sí? A nuestro alrededor, pero también de nuestras percepciones internas, que pueden ser sensaciones corporales, físicas, pero también pensamientos, sensaciones, emociones internas. Y también tiene que ver con todo lo que registramos a nivel cognitivo, lo que percibimos, lo que pensamos, lo que recordamos, lo que sentimos. Así podríamos describir el consciente.